Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Principio número 1 es que todo ser humano es gobernado por su mente. Somos lo que pensamos que somos. Somos lo que creemos que somos. Y acá encontramos este principio claramente definido, donde el mismo Dios está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas. Hay una bendición bien especial que Dios está preparando, o que ya está preparada para su pueblo, para sus hijos. Sin embargo, hay algunas cosas que detienen esa bendición, y efectivamente son las cosas del pasado. Cuando nosotros fijamos la vista en las cosas de atrás, en las cosas del pasado, es entonces donde se estanca la bendición que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que la palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque acá dice entonces que lo que estanca para que se dé paso a lo nuevo son las cosas viejas, las cosas pasadas. Cuando nosotros nos detenemos a pensar, es cuando perdemos la transición para las cosas nuevas. Dice acá que Él hace cosa nueva y que pronto saldrá a luz. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando acerca de los avivamientos, acerca del mover de Dios? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ese poder, ese mover de Dios? Y acá dice que pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Sabe usted de que en estos tiempos necesitamos verdaderamente buscar de la presencia de Dios? Dejar el paso, dejar que estas cosas viejas se queden ahí, porque también el apóstol Pablo vio importante y por eso enseñó y dijo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué importante es darle paso a las cosas nuevas en Dios. Ahora, acá encontramos entonces grandes principios. No traigas a la memoria, no penséis en las cosas pasadas. Cabe resaltar que personalmente yo me he encontrado con mucha gente que no está esperando algo nuevo de Dios, porque creen que no son dignos, porque creen que Dios no les puede perdonar sus pecados, porque creen que no son dignos de recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. En la Biblia encontramos otro relato que quiero asociarlo con esta escritura inicial, y es la parábola del hijo pródigo. Dice en el libro de Lucas capítulo 15 que este joven le pidió a su padre que le diera todas las cosas que le correspondían, es decir, la herencia que a él le correspondía, la pidió, y dice que se fue a otras ciudades a malgastar lo que había recibido, y llegó a meterse a una transición. Y eso es lo primero que quiero enseñarle, las transiciones. En este mismo pasaje se encuentra una transición fallida y una transición fructífera. Ahora, la primera transición es fallida. ¿Por qué digo que es fallida? Porque efectivamente la escritura nos dice que él llegó a un momento donde el hambre era tan fuerte y que ya había malgastado todo su dinero y no tenía tan solo ni siquiera que comer. Anhelaba, deseaba comerse los alimentos de los cerdos, y el cerdo en aquella época era tipología de lo inmundo, de lo sucio, y en estos tiempos todavía, pues obviamente todos sabemos que es el animal más sucio que se encuentra. Sin embargo, este joven anhelaba tan solo comer de las algarrobas de los cerdos. Esto nos indica el grado realmente de lipidia a la cual le había llevado. Transiciones fallidas, transiciones que van a traer grandes consecuencias. Una de las consecuencias tan difíciles que le tocó vivir a este hombre es de que llegó a una situación donde se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se acabó todo. ¿Cuántas veces nosotros transitamos en estas
situaciones de la vida, por transiciones fallidas. Pero una vez que él entiende, que él comprende que en su casa hay bendición aún para los jornaleros, él entiende que tiene que regresar a su lugar, y eso es lo que debemos de comprender y hacer: regresar al lugar que nos corresponde, y esto significa buscar el perdón de Dios. Encontramos que este hombre regresa a la casa de su padre, y efectivamente, como lo había pensado, él le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero se encuentra que la actitud del padre es una actitud restauradora. Y qué importante es encontrarse uno con gente que lo restaure a uno, que lo anime, que lo cambie, que lo transforme. Él va con la finalidad de que sea hecho un jornalero. Sin embargo, el padre lo viste. Son 4 cosas importantes que encontramos ahí. Le pone un vestido nuevo, y esto significa justificación. Es decir, de que no lo juzga, sino que lo justifica. También dice que lo calza, y eso es importante porque nos hace pensar en el estado que él iba. A lo mejor iba descalzo por toda la situación que conocemos en este pasaje que pasó. A lo mejor él iba con vestidos rotos, a lo mejor, pero lo vistió, lo calzó, y por si fuera poco, también le puso un anillo, que eso representa también autoridad. Pero también importante mencionar es que el anillo servía para poder sellar documentos importantes en aquella época. Esto me da a entender de que el padre no tomó prácticamente en cuenta lo que había hecho, sino que ahora está restituyéndole su posición como hijo, no como jornalero, sino como hijo. Ahora bien, ante todo esto, encontramos que la actitud del otro varón, el otro hijo de este hombre, encontramos que regresa de un día de labores. Él había permanecido en su casa, no había fallado. Sin embargo, ahora al notar la fiesta que había, le llama la atención y pregunta qué es lo que está pasando. Los demás le cuentan acerca de que ha regresado su hermano y que hay una fiesta, porque aparte de los 3 acontecimientos importantes, dice que el padre ya mandó a traer el becerro más gordo para hacer una fiesta. Ahora, no se pierda de vista de este pasaje, porque lo que encontramos acá es que una cosa es tener relación en la casa del padre, y otra cosa es tener relación con el padre. El hijo que regreso. Note usted que en la Biblia no encontramos ningún pasaje que nos hable de una celebración por un templo gigantesco que se haga. No se encuentra una celebración por la cantidad de miembros que se encuentran reunidos, sino que lo único que yo encuentro en la Biblia es que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente delante de Dios. Entonces, el hijo que estaba en casa no entendió el gozo del corazón del padre. Y qué importante es que nosotros podamos entender que lo que produce gozo en el corazón de Dios debe provocar gozo en nuestro corazón. Qué importante es entonces hablar de la palabra. Qué importante es transmitir el mensaje de salvación a la gente necesitada en estos tiempos, porque estamos hablando de un avivamiento, estamos hablando de un mover del Espíritu Santo, pero pocas veces vamos y hablamos de que Dios cambia, de que Dios transforma. Y hay una cosa por la cual no estamos convencidos. Muchos de los que están en las iglesias no están entregando el mensaje porque han dejado de ser transformados por el Señor, por la palabra, porque todavía tienen puesta la mirada en las cosas de atrás, en las cosas viejas. Todavía están viendo lo que está en el pasado y no le dan paso, no abren las puertas para que llegue la bendición que Dios tiene para el presente en estos tiempos. Y esto me nota la Biblia, porque hay gente que se siente como el hijo que falló, el hijo pródigo, porque no se sienten dignos
malignos porque sienten que Dios no les ha perdonado totalmente. Pero quiero decirles que la palabra del Señor dice que Él sí sabe perdonar, porque agarra todos los pecados y los lanza al fondo de la mar. Ese es mi Padre celestial. Y así como este hombre actuó, así de esa manera actúa mi Padre, porque Él hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Estamos hablando de tiempos de avivamiento. La gente en estos tiempos le gusta escuchar los mensajes de avivamiento, de que viene un poder, que viene a influir. Pero yo les digo, ese poder ya está aquí, ese poder ya está presente. Solamente tenemos que meternos nosotros, dejar, soltar lo que nos está atando para meternos en el presente, en el fluir de la presencia de Cristo, porque Él está manifestándose en estos tiempos por medio de su Santo Espíritu. Qué importante es ver entonces de que en la Biblia encontramos hombres que reformaron las escrituras, los tiempos, que hubieron reformas, que hubieron tiempos gloriosos. Note usted que si hablamos de soltar el pasado, eso nos va a dar un tiempo a una transición de bendición. Nos van a llevar a cambios radicales. Tiempos que nos van a llevar a reformas. No podemos estar hablando de un avivamiento cuando nosotros no hemos sido transmitidos o metidos en la transición de bendición, en transiciones donde van a cambiar los formatos humanos, donde van a cambiar los formatos mentales, donde van a cambiar las cosas, no por nosotros, sino por la presencia del Dios Todopoderoso. Cabe importante también mencionar que en la Biblia encontramos muchos hombres que reformaron. También encontramos a un hombre llamado Josías, que empezó a gobernar a los 8 años de edad. Pero hay un dato importante acá. Dice que él quería reconstruir el templo, pero dentro del templo encontraron, o sea, hicieron un hallazgo. Encontraron los pergaminos que contenían las escrituras, la palabra de Dios. Y note usted que cuando nosotros leemos las crónicas de este hombre, vamos a encontrar de que por lo menos 3 hombres participaron en este hallazgo. Ellos querían reconstruir el templo, sin embargo encontraron los pergaminos de la palabra y pasaron en las manos del tesorero, pasaron por las manos del sacerdote y por las manos del rey Josías. Esto nos hace pensar de que no estamos lejos de la realidad de aquel entonces con los tiempos de hoy, porque hoy la gente está hablando de cambios, la gente está hablando de avivamiento, la gente está hablando de Cristo, pero pocas veces están leyendo la palabra. Aquí encuentro yo un sacerdocio y un liderazgo fallido. ¿Por qué razón? Porque encontraron la palabra y no la leyeron, sino que cuando el rey preguntó qué era lo que contenía, hasta entonces empezaron a preocuparse y se dieron cuenta que estaban dejando por un lado lo más importante, que es la palabra de Dios. En estos tiempos hay seminarios de avivamiento, hay seminarios de muchas cosas que se están hablando, y no digo que estén mal, sino que es importante que también leamos la palabra, porque es vergonzoso pasar el libro, la palabra de Dios, de mano en mano cuando nosotros no estamos tomando tiempo para leerla. Es vergonzoso decirle a la gente ore cuando nosotros no estamos buscando al Señor en oración. Es vergonzoso decirle a la gente cambie cuando nosotros no hemos sido transformados, no hemos sido cambiados. Es vergonzoso decirle a la gente busque de Dios cuando nosotros no lo estamos haciendo. Tiempos de reforma, tiempos de cambio se avecinan a estas ciudades de Guatemala, a todos los lugares de nuestra bella nación, pero es importante. Entonces son tiempos donde viene un avivamiento, donde el tiempo no es para el futuro, sino que es ahora. Los tiempos del avivamiento siempre son para el presente, porque dice la palabra en Isaías 43:18 que olvidemos las cosas pasadas, que pronto saldrá a luz
Pronto es algo ya, es algo que viene para nosotros, pero es necesario que soltemos el pasado. Es necesario que nos metamos en esas transiciones de bendición, porque Dios tiene algo poderoso y no es para mañana, no es para dentro de un año, no es para dentro de 10 años. El avivamiento es ahora, porque es ahora donde el poder de Dios viene sobre tu vida para cambiarte, para transformarte, pero también para cambiar a tu familia, también para cambiar a los tuyos, también para cambiar a tu entorno. No puedes estar hablando de un avivamiento cuando sigues siendo el mismo. No puedes estar hablando del poder de Dios cuando sigues siendo exactamente el mismo. Hay algo que tienes que cambiar y es tu actitud. Tienes que meterte en tiempos de cambio, en tiempos de transición, porque hoy es tiempo de prepararte, porque Dios va a botar toda estructura humana. El Espíritu Santo va a fluir de tal manera que se va a caer toda estructura mental, porque vienen tiempos donde va a cobrar fuerza. Viene un tiempo de empoderamiento de la palabra, donde va a cobrar sentido la búsqueda de Dios en los templos, donde la gente ya no va a ir por la figura que predica, donde la gente ya no va a ir porque ahí hay un personaje que se está robando la gloria, sino que la gente va a empezar a ir a las iglesias porque ahí está el mismo Dios, y es el mismo Dios que se va a mover a través de su Santo Espíritu, porque vienen tiempos de empoderamiento de la palabra, vienen tiempos de recuperación, donde el centro de la atracción no será un hombre, sino será la misma presencia del Dios Altísimo. Así de que prepárate para ese tiempo de transición, para ese tiempo de cambio, para ese tiempo de empoderamiento, para ese tiempo de reformación, para la gloria y la honra de Dios.